Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Bienvenidos a otro programa de Vuelos CAF, un día que empezó lluvioso pero rápidamente salió el sol a visitarnos. Nos encontramos en la mesa con Cintia Pizarro, José Fada, con Janina Bocanera, con Ricardo Lehuitán, y le damos la palabra al gran Carlos Leoni. ¿Qué me ve de gran? Hola, muy buenas tardes, queridos amigos voladores. Una vez más, sábado 14 horas, 13 horas en Bolivia. Nos reencontramos para dialogar sobre estos temas que tienen tanto que ver con nuestra vida interior y con la forma en que buscamos vivir. El tema de hoy es: ¿tenemos conciencia de nuestros deseos? ¿Tendremos conciencia de algo? Vamos primero que nada que Janina nos diga cómo comunicarse con nosotros. Sí, pueden hacerlo a través de nuestro contestador automático al 5254-2353. 5254-2353. Y si no, como siempre, como todos los sábados, esperamos sus comentarios a través de nuestra página de Facebook Vuelos CAF, Vuelos CAFH. Y acá hay algunos amigos que ya nos han escrito a lo largo de la semana. Carmen nos dice: gracias equipo, me ayudan muchísimo. Marta también nos escribe, nos dice: muchas gracias, hermosa ofrenda. Y Patricia también nos envía saludos y comenta sobre el programa del sábado pasado, sobre los juicios, los prejuicios. Así que también a ellas tres les mandamos un beso muy grande de parte de todo el equipo. Carlos, no sé si estabas atento, pero recién tuvimos una demostración, un acto de humildad enorme en este grupo. Y Giancarlo no se presentó. No dio él su nombre. Él nos presentó a todos amorosamente, como es su costumbre, y no dijo quién era. Es un corazón de oro. Tiene un corazón de oro. Realmente, no tenemos ninguna duda que es así, ¿eh? No, a mí me quedaba alguna duda todavía, pero hoy acabo de... ¿Y a nuestro operador estrella? Tampoco lo presentamos. ¿De todos los operadores que tenemos en el programa? Decía, a nuestro operador estrella, el mejor operador que tenemos en el programa, tampoco lo presentamos, a Marcos. Ahora te diste ¿Qué cuenta. Tal, Marcos? Te diste cuenta que Marcos, como no lo presentabas, te apagó el micrófono. Te apagó el micrófono. Sí, bueno, está bien. Bueno. Está bien. Bien. Hablando de los deseos, yo voy a hacer una expresión de deseo. Deseo. Voy a desear que se me vaya este resfrío, que viene, como muchos argentinos. Acá Cintia hace también señales. Así que bueno, empiezo por la parte más humilde, ¿no? Que son los deseos personales y los más simples. ¿Y ahora? Bien, y ahora estaba pensando, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos o reflexionamos sobre cómo vivimos, estamos como muy acostumbrados o tenemos la idea de que nuestro día va por horarios, ¿no? Destinamos, no sé, 10 horas a trabajar, 2 horas a viajar, no sé, 4 horas a dormir, a veces, con suerte. Pero pocas veces nos pensamos respecto de cuánta energía gastamos en el día en las cosas que hacemos y en dónde ponemos más energía. Si ponemos energía en lo que realmente quisiéramos hacer, en lo que necesitamos hacer, en lo que realmente es importante hacer en el día, o si nuestras energías, o una parte importante de ellas, se van detrás de deseos, uno detrás de otro, que nos van consumiendo la energía, nos van consumiendo la vitalidad, se va pasando el día y muchas veces esas cosas que nos propusimos o esa forma de vivir que queremos tener no se da simplemente porque estamos corriendo detrás de nuestros deseos. Es importante porque ya podremos hacer una categoría de deseos que podemos alcanzar y los deseos que no podemos alcanzar. Puede ser el deseo más cercano de algo que me pueda comprar o algo que pueda realizar en ese momento, con lo cual se puede hacer, o podemos decirle que es un deseo presente. Cuando es más irrealizable o toma mayor cantidad de tiempo, el deseo está incrustado en el futuro. Y también cuando tú hablabas de las energías, yo creo que
un pensamiento en el futuro desgasta mucho más las energías que uno estando en el presente, ¿no? Ahora, pero si no tenemos deseos, ¿nos movemos para algo? Sí, porque estar siempre en el presente puede ser, bueno, me quedo quieto, lo que es, y no tengo motivo por el cual moverme. A lo mejor un deseo es lo que me lleva a llegar a algún lugar. El tema es justamente si soy consciente de lo que deseo. Es decir, hasta dónde me doy cuenta de qué es aquello que me lleva a moverme y cuánta energía se me va en eso que me lleva a moverme. Sí, y yo comenzaría por pensar por qué deseamos. ¿Cuál es la raíz del deseo en el ser humano? ¿Qué es lo que nos falta o que creemos que nos falta? ¿Qué es lo que necesitamos o creemos que necesitamos para desear? Porque si identificamos, me parece a mí, esa energía, el origen, podemos empezar a saber si podemos manejarlo o siempre nos va a manejar a nosotros. Sí, también en este mar de confusiones, el individuo muchas veces se confunde demasiado con el tema de que tiene deseos que no son necesariamente necesidades reales. A lo mejor son deseos imaginarios, impuestos por la sociedad, por el consumo, por el conjunto en donde uno se mueve, cultural, etcétera, y se da cuenta en algún momento dado que está poniendo las fuerzas y las energías, invirtiendo sus posibilidades en un montón de cosas que a lo mejor no eligió realmente. Quiere decir que, a mi juicio, una gran actitud que habría que conquistar es discernir las elecciones, discernir en qué invierto ese tiempo escaso que yo tengo y esas energías escasas, porque muchas veces se me pueden ir tras de deseos que no son reales. Claro, a veces hay como una suerte de insatisfacción permanente. La vida no es lo que queremos y es como que estamos deseando siempre, estamos en una situación permanente de deseo y a veces es simplemente deseo de otra cosa, que no siempre tenemos claro de qué cosa, pero un deseo de otra cosa, ¿no? Pensaba que a veces tenemos, digamos, hay una necesidad de tener algo, porque tenemos también, digamos, una gran inseguridad, digamos, estamos muy apoyados en el hecho de tener. Buscamos acercarnos a ciertas cosas que nos dan identidad, no sé, la remera o el pullover de tal marca, o frecuentar determinados lugares, o tener determinados hábitos de vida. Recordemos que había una tarjeta de crédito que decía pertenecer, ¿no? Era el eslogan de la tarjeta de crédito, con lo cual el que tenía tarjeta de crédito ya tenía una clara identidad bien definida, pertenecía, ¿no? Entonces, sobre ese tipo de cosas hemos asentado mucho, inclusive muchos de nuestros valores como sociedad. Pero en definitiva lo que estamos haciendo es correr detrás de satisfacer necesidades que básicamente no son necesidades nuestras, digamos. A veces son necesidades creadas por el entorno, que poco tiene que ver con lo que nosotros simplemente necesitamos. Ahora, yo creo que acá hay una interesante forma de pensar, algo que nos puede iluminar. La pregunta que hacía Ricardo sobre por qué deseamos, en realidad tiene dos aristas. Por un lado, el deseo en términos de culturales, psicológicos o existenciales en el que nos sentimos incompletos. Pero también hay deseos para satisfacer necesidades básicas. Eso tiene que ver con nuestro ser animal, es decir, el hecho de comer, de reproducirse, de vestirse, de estar cuidado. Son necesidades que tienen que ver con nuestro ser en este mundo. Sobre esas necesidades hay otras necesidades que se crean en la medida en que vivimos en sociedad. Por ejemplo, la necesidad de alimentarse está condicionada por la organización social, por las costumbres de la sociedad a la que pertenecemos.
Entonces, además de la necesidad de alimentarme, está el deseo de alimentarme de acuerdo a las pautas y a los cánones de nuestra sociedad. Esas serían necesidades derivadas. Si somos conscientes de esto, en lo que decía recién Carlos, bueno, una remera me sirve para abrigarme. Ahora resulta que una remera o un abrigo de pieles o es decir, la piel de un animal cazado, eso va a variar de acuerdo al momento histórico, de acuerdo al lugar y a las costumbres de la sociedad a la que pertenezco. En nuestra sociedad, en realidad, estamos movidos por estos deseos de vestirnos de tal o cual manera y muchas veces nos olvidamos que el vestirme tiene que ver con no pasar frío. Entonces me prendo detrás de la marca, me prendo detrás de la remera, sin tomar distancia y pensar, bueno, ¿cuál es la necesidad básica que tengo que satisfacer? Porque tampoco es que no me voy a comprar ninguna remera, o me voy a comprar una remera que se me rompa y gastar 3 veces más porque me compré una remera de mala calidad. Bueno, me voy a comprar esta remera porque son los presupuestos que están instalados culturalmente en este momento. Ahora te das cuenta, Cintia, que así no vamos a conseguir avisadores con tu discurso. Y bueno, que nos está complicando. Así la marca de las 3 tiras nunca nos va a llamar. Ni de las 2 tampoco. O por lo menos ser consciente que me llama por prestigio. Darme cuenta, es decir, bueno, yo quiero pertenecer. Esta necesidad es una necesidad que tiene que ver con mi cultura, que tiene que ver con... tampoco es que uno es un ente de otro planeta. A lo mejor tengo ganas de tener esa marca, pero saber que estoy excediendo lo que necesito para vestirme y bueno, lo estoy haciendo porque quiero vivir en un barrio tal. Bueno, saber por qué deseo eso y en qué escala de prioridades está eso con respecto a otras cosas. Claro, no pongamos el deseo tampoco en el malo de la película, ¿no? Entender que el deseo es, como decía Cintia hace un ratito, un motor que mueve a la humanidad a lograr determinado tipo de cosas. El tema es qué hacemos con lo que deseamos y una vez logrado lo que deseamos, ¿qué volvemos a desear? ¿O qué relación tenemos con aquello? El deseo, el objeto o la idea o la manera de pensar, incluso espiritualmente, ¿nos posee? ¿O nosotros sabemos manejarnos y es un trampolín, es una herramienta para saber crecer? Antes estábamos hablando de, más tempranito en la preproducción, sobre el permanecer en determinado tipo de ideas y de cosas, o de formas exteriores de hacer. Y a veces hay que ser muy atento, me parece a mí, porque a veces permanecer tosudamente en algo que uno considera que no es lo que tiene que hacer, tampoco nos sirve. O sea, no es ser desleal. Por ahí uno encuentra que desde afuera de lo que está formal es mucho más útil, porque uno encuentra una manera de estar, digamos, hasta cierto punto libre de esas presiones y de esas necesidades. Sí, una cosa que también sería interesante considerar es que no todos los deseos, nosotros no sabemos bien cómo entran en nosotros. Nos encontramos muchas veces deseando cosas que a lo mejor nosotros le abrimos la puerta y no sabemos cómo vinieron a nuestra vida. Y como decía también recién Ricardo, resulta que algunos deseos tenemos la posibilidad de satisfacerlos y otros no. ¿Y qué hacemos con los que no podemos satisfacer? Los tenemos con nosotros, los reprimimos, ¿cómo los trabajamos? Porque si nosotros no tenemos un control sobre lo que entra o cómo viene ese deseo a mi vida, es un problema que hay que resolver, porque pueden ser ilimitados y mi problema no está en realidad en las cosas o en los objetos, sino está en que yo soy siempre infeliz, porque es ilimitado la cantidad de cosas que yo podría desear. Entonces, si yo no sé abrir la puerta o cerrar la puerta a las cosas que quiero o que son posibles de desear, me agrego a veces un problema nuevo. Claro, ahí también a veces se da una suerte de desequilibrio, ¿no? O sea, porque estas cuestiones de deseos que están sobre cosas que a lo mejor están
lejos de mi alcance, a lo mejor por un tema de disponibilidad de recursos económicos, pueden generar una cantidad de frustraciones notables o desequilibrios notables, porque a lo mejor tengo una determinada cantidad de recursos que a mí me alcanzan para alimentarme y sobrevivir, y estoy destinando recursos a cosas que no necesito, simplemente por el hecho de decir, bueno, tengo esto. Claro, que es otro de los temas que a veces no, digamos que lamentablemente vemos a diario, y que bueno, no solamente que empieza en el hecho del deseo no cumplido, en el robo, y termina con la vida de alguien, por ejemplo. O sea, las consecuencias a veces de no tener claro qué es lo que necesitamos y qué es lo que está a nuestro alcance real, son bien bravas, ¿no? O sea, creo que hoy están son muy vívidas las consecuencias. Ahora, me pareció interesante cuando comenzaba recién Ricardo, él decía, bueno, hay deseos buenos, hay deseos malos. Yo creo que no hay, digamos, entrar en la discusión de lo bueno y de lo malo, creo que es una discusión vana, ¿no? Que no conduce a nada. Porque en definitiva, digamos, rotular las cosas no nos resuelve nada de fondo, ¿sí? A veces, por ahí en alguna situación nos puede dejar un poco... no diría más tranquilo, sino como anestesiado a nivel de conciencia, nada más. Pero sí creo que es conveniente tener claro a qué responden mis deseos. Y este es un poco el tema central del programa, ¿no? Sí, un poco también, más allá de que si es bueno o es malo el deseo, es qué hacemos con ese deseo. Y qué hacemos con ese deseo responde a ser conscientes. Yo creo que el peor deseo es el inconsciente, porque es un deseo que actúa en nosotros durante una cantidad de tiempo que no manejamos, justamente porque no lo elevamos al plano consciente. Y yo creo que muchos de nuestros oyentes están ahora con un deseo inconsciente de escuchar un poco de música. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Bueno, volvemos. Acabamos de escuchar una canción de Andrés Calamaro, Donde manda marinero. Y en algunos párrafos dice: no sé qué quiero, pero sé lo que no quiero. Sé lo que no quiero y no lo puedo evitar. Puedo seguir escapando y aún lo estoy pensando. Lo estoy pensando, pero estoy cansado de pensar. No sé lo que tengo, pero sé lo que no tengo. Sé lo que no tengo porque no lo puedo comprar. Puedo seguir cantando, pero sigo esperando. Sigo esperando, pero estoy cansado de esperar. Qué sensación de laberinto en los deseos, ¿no? Muy bien planteado acá por Andrés. Acá cuando los deseos parecen atraparnos y cuando esa pulsión natural del ser humano por desear se escapa de su razón y se escapa de sus posibilidades de vivirlas. Sí, me quedé pensando en el bloque anterior. Creo que hay un deseo que es bien primario de todos los hombres, que es el deseo de ser felices, o por lo menos de sentirnos bien, de sentirnos plenos. Y creo que ese es como el horizonte máximo. Cuando antes hablaba Cintia sobre el tema de la ropa y si desear, si responde a un deseo de pertenencia, o de elevación o de estatus social, digamos, son todos agregados que se van armando cuando uno vive en una sociedad como más compleja, ¿no? Pensaba en esto. Pero quizás cuando buscamos de alguna manera por el lado equivocado, ¿no? Es como, bueno, ya me compré la campera, la deseé y ahora quiero algo más. Y yo pensaba que con esa campera iba a ser feliz, porque en el fondo ese es un poco lo que se muestra, digamos, en la publicidad, etcétera, ¿no? Es mi deseo de pertenecer, de ser feliz, de estar bien, de sentirme plena. Entonces me compro la campera, voy a ciertos lugares, hago, digamos, las cosas que supone que tengo que hacer, y que quizás no son o no se condicen con lo que verdaderamente quiero hacer, ¿no? Como con un deseo más interno de caminar hacia ese lugar, ¿no? Es como que me da la sensación como que hay muchas como cosas dando vueltas que quizás nos confunden y nos separan de esa felicidad que es más que nada
interior, no hay quizás no hay nada en el afuera que pueda, o algún objeto o alguna persona, esto quiero decir, que me pueda satisfacer de manera tal de alcanzar esa plenitud. Es un trabajo que tengo que realizar internamente. Sí, pensaba, hay un párrafo que nos grafica bastante ese estado de situación de el libro de Una nueva dimensión de vida de Omar Lasarte, que en el capítulo Espíritu de Simplicidad dice lo siguiente: el hombre se complica continuamente con conceptos inútiles, con planteos rebuscados, con sentimientos contradictorios, con acciones dispersas. Desorientado en la multiplicidad, no sabe elegir, ni decidir, ni amar, no sabe vivir. Dice. También otro párrafo dice: el hombre en general dificulta su elección y decisión porque confunde sus posibilidades reales con las imaginarias. Bueno, esto tiene que ver un poquito con lo que estábamos diciendo. En realidad hay un anhelo profundo en el ser humano que tiene que ver con esa felicidad, esa plenitud, esa liberación interior, y hay otros deseos que también pueden ser básicos o no, pero que en la multiplicidad de deseos a veces tiene que optar, porque hay que discernir discernir entre muchas cosas un curso de acción, y allí es donde se plantea la... Sí, No te iba a contradecir. Lo único que te iba a pedir es que agregaras una sola cosita, porque hay mucha gente que quizás no lo conoce a Omar Lasarte, y vos que lo conocés, que es un experimentado caminante en la senda de CAF, contaras algo chiquito, aunque sea de él, para los que no lo conocen, y para los que lo conocen de alguna forma, o por sea, al menos de oído, como es mi caso, sepan algo más de él, ¿no? Bueno, Omar Lasarte es un experimentado psiquiatra de Mendoza, que fue profesor de la Universidad de Cuyo, discípulo de Víctor Frank y de Santiago Bovicio, y fundamentalmente desarrolló todo un trabajo que yo lo resumiría entre la unión entre la ciencia y lo espiritual. Una especie de trabajo muy profundo que tiene que ver con la forma práctica de desarrollar los aspectos que a veces uno dice estos son tan científicos y tan deshumanos. Él le puso como que humanismo a la ciencia. Y en eso es muy reconocido fundamentalmente por muchas personalidades del mundo entero. Y evidentemente una persona que ha vivido lo que comunicaba, ¿no? Qué importancia que tiene esto que decía José, ¿no? De vivir lo que se comunica, ¿no? Esa coherencia que tanto motor, tanta fuerza, tanta energía nos da todo, ¿no? Una cosa es transmitir ideas, expresar ideas, y otra cosa es vivirlas, ¿no? Es una diferencia notable. Cuando hablábamos recién de todas estas cosas que queremos, estar detrás de la marca, estar detrás de lo nuevo, de ir tapando las cosas, las necesidades reales por necesidades o deseos contingentes que poco y nada hacen a nuestra vida. Recordaba una vieja canción de Pink Floyd del año 75, ¿no? La canción se llama Deseo que estuvieras aquí. La estaba acordando recién y estaba reescribiendo la letra. En una parte de la canción dice: somos nada más que dos almas nadando en la misma vieja pecera, corriendo sobre la misma vieja tierra, y ¿qué hemos encontrado? Las mismas viejas frustraciones. ¿Cómo deseo que estuvieras aquí? En algún punto, todas estas cosas nos van llevando a levantar la mirada y decir: estoy harto de mí mismo y necesito otra cosa para mi vida. Ahora, en esta unión que comentaba recién José, ¿no?, de la ciencia y la espiritualidad, pensaba, en la ciencia de pronto hay aparatos, hay sustancias químicas, hay determinadas cosas que nos permiten comprobar, luego de una experimentación, al menos de manera aproximada, lo que estábamos buscando. Ahora, en la espiritualidad,
el laboratorio es el alma, el corazón y la mente de cada uno de nosotros. Ese es el lugar donde experimentamos. Por eso lo que vos comentabas recién de este señor de las artes, él lo tiene que haber probado en sí mismo, porque si no sería una estafa. Hablar de ideas solamente y de cosas que se nos ocurren son todas muy lindas, porque qué sé yo, uno mira la televisión y ve los conflictos en el mundo y piensa que le da el coraje y le da la fuerza como para ir a solucionar todo, pero después hay un viejo dicho porteño que dice: los pingos se ven en la cancha. Y tal cual. ¿Nos vamos a la publicidad? CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF: los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, te invita a participar de sus actividades gratuitas. Café espiritual, grupos de estudio, taller de meditación y encuentros quincenales de reflexión, donde el tema central es la vida espiritual. Por estas y otras actividades, comunícate al 4371-3917, de lunes a viernes de 17 a 19 horas. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Buenas tardes a todos, continuamos aquí en una nueva edición de Vuelos, compartiendo con todos ustedes en esta tardecita de sol aquí en Buenos Aires. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro contestador automático al 5254-2353 y si no, a través de nuestra página de Facebook Vuelos CAFH. Y tenemos aquí algunos de nuestros oyentes que ya nos han escrito. Por ejemplo, Gabriela nos dice: el buen discernimiento de satisfacer un deseo que nace generalmente de una necesidad parte también de una renuncia. Oscar también nos escribe desde la provincia de Misiones, nos dice: si las emociones están en la base de los deseos y de la inteligencia que se dice que es emocional, entonces, visto así, ¿el deseo se convierte en el portavoz de uno mismo? Buena la pregunta. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora lo llamamos a Oscar a ver si... Yo acabo de cumplir otro deseo. ¿Cuál Quería es? pasar el mate como en un partido de tenis, ¿viste? Así, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Acabo de recibir un mate. Quería compartirlo con nuestro público. Mi amigo Giancarlo. Yo quería, retomando un poco lo que estamos hablando en la última parte, no olvidar una de las mayores riquezas humanas, que es esta multiplicidad de caracteres y engramados de deseos, y que cada ser humano lo construye individualmente, donde en realidad me parece que tiene que ser de esa manera, porque mientras la mitad de la población se deprime, la otra mitad está con esperanza, en el sentido, si todos actuáramos con los mismos deseos en el mismo momento y con las mismas construcciones mentales, en realidad no me imagino una humanidad de esa naturaleza. Con lo cual, yendo a los, como estaba ya encarando Janina, a los deseos que posiblemente todos tendemos de alguna manera, ya dejando un poco, o no dejando, sino también retomando otro tipo de necesidades, podríamos hablar también un poco de ese deseo a lo espiritual, ¿no? Desde que me parece que todos los seres humanos lo tienen también en su interior.
Claro, pero hay una pista muy interesante en lo que decía Oscar. El deseo y la emoción. ¿Cuánta identificación tenemos nosotros con las emociones y lo que nos parecen en determinado momento que son el núcleo de nuestro pensamiento? Parecen ser el motor que nos mueve. Vemos algo, nos dicen algo o creemos en algo y esa emocionalidad nos impulsa para cumplir con eso que nosotros creemos que nos va a satisfacer, como decía hace un ratito Janina. Ahora, haciendo un puente entre lo mundano, por decirlo de alguna forma, y lo espiritual, que son inseparables, pero supongamos que lo fueran, el deseo de comprarse una campera está en el mismo plano que el deseo de la liberación espiritual, porque siempre es deseo. Puede ser mucho más sutil, mucho más tener un mejor marketing, tener mejores intenciones, seguro que sí, pero en el efecto que produce en el alma, el desear algo que puede ser material, desde lo pequeño hasta lo más importante, y el deseo de la liberación espiritual son lo mismo, porque son deseo. Entonces ahí es donde empieza el planteo interesante de lo emocional que comentaba recién Oscar, me parece a mí, ¿no? Ahora, ese deseo, es decir, así como yo decía hace un rato que hay deseos básicos que tenemos todos, el deseo de la búsqueda trascendental también está en todos, es decir, en todas las culturas, en todos los momentos históricos, los seres humanos buscaron comprender el sentido del estar acá, solamente porque tenemos conciencia del tiempo, es decir, del tiempo porque existe un nacimiento, un transcurso en la vida y un morir. El ser humano tiene una pregunta mínima de quién soy, por qué estoy acá y a dónde voy. En ese sentido, si podemos pensar eso como una búsqueda o como una necesidad de respuestas, es este deseo que lleva a una completitud, que lleva a una seguridad. Yo creo que la incertidumbre, el no saber, el conocer una parte de ese sentido, justamente hablando de Viktor Frankl, su logoterapia tiene que ver con la búsqueda de sentido, es aquello que nos mueve indefectiblemente, es decir, y que nos mueve a todos por igual. El tema es si tomamos contacto con esa búsqueda, con ese llamado de búsqueda, y si nos conformamos con lo que encontramos, porque nunca vamos a encontrar la respuesta. Pero habría también, creo, una instancia, ¿no? Me parece a mí, estoy pensando un poco ahora a diferenciar, ¿no? Una cosa es una necesidad, otra cosa quizás sea un deseo, ¿no? Porque yo puedo necesitar una campera y desear una campera marca tal. Mi necesidad real es la necesidad de tener una prenda para abrigarme. No es imprescindible que sea de una determinada marca. Sí, y de la misma manera también, a veces por simplismo, decimos que una cosa es igual a la otra, pero cuando hablamos de un deseo, no necesariamente es lo mismo que el anhelo fundamental del ser humano. El anhelo de liberación interior tiene que ver con el sentido, como decía Cintia, y que es algo a lo cual yo estoy dispuesto a lo mejor a dar mi vida, que no sé si yo estaría dispuesto a dar mi vida por un deseo simple de satisfacción a lo mejor de algunas cosas humanas, corrientes. Entonces, yo no lo llamaría a todos deseos, yo llamaría deseos algunos, deseos corrientes, y hay que profundizar en ese anhelo interior que es lo que le da sentido a la vida y es lo que de alguna manera genera como un orden de prioridades. Por supuesto que yo tengo que satisfacer necesidades básicas, pero a la vez ese sentido de la vida es lo que está detrás de todos mis esfuerzos, ya que tengo energías y tiempos limitados. Es interesante diferenciar entre deseo y anhelo, pero más allá de lo semántico, que quizás no lo tengo muy presente en este momento, pienso lo siguiente. Si yo a lo que deseo le pongo una imagen y una meta y un lugar a donde llegar o algo a donde llegar, ya sea una campera o una idea espiritual, es siempre deseo y siempre me va a atrapar. Si yo creo que me voy a liberar espiritualmente porque hago determinados ejercicios o determinadas cosas y los cumplo todos los días con la perfección,
quizás he logrado una ascética muy interesante. Pero si todavía tiene esa pasta inicial, esa energía inicial de lo que es el deseo, en realidad sigue siendo solo un deseo. Es mucho más sutil. Puede hacer mucho bien. Yo no le niego todas las posibilidades hermosas que puede tener. Pero sigue siendo un deseo. Y creo que en el último segundo de nuestra vida, antes de partir, de salir de gira, como dicen los artistas, puedo llegar a identificar si aquello que yo creí que era mi liberación espiritual era solamente un deseo. Y puedo quedar atrapado en ideas, en imágenes. Sí, el camino del Buda era, la liberación se encontraba en no desear, pero mientras tanto, para llegar a eso, a lo mejor uno tiene que ir puliendo los deseos y utilizándolos, pero hasta que uno pueda llegar a lograr a liberarse del deseo. Cuidado con lo que se desea porque se puede llegar a cumplir, dicen algunos. Y en esto hay algo de verdad, quizás también. Yo pienso que uno de los peligros del deseo es la cuestión del apego, del quedar pegado. Esto que decía recién Ricardo, ¿no? De pensar que porque deseo algo me quedo aferrado a eso, no puedo salir de ese lugar y eso me genera como mucha frustración, mucha insatisfacción. Y no puedo disfrutar de lo que tengo porque vivo en el futuro. Tiene algo de esto, el deseo también. Hay como un peligro ahí, como un arma de doble filo. Yo creo que por eso es que hay que tener en claro el horizonte, ¿no? Esto de la necesidad de sentido, lo que veníamos hablando del anhelo interior, y pensar si realmente lo que deseo, eso contingente que deseo, me ayuda en el caminar hacia ese horizonte. O si no, son solo como espejitos de colores, ¿no? A veces uno cree que está avanzando hacia algún lado y resulta que era un espejito de color, ¿no? No era realmente lo que me llenaba o lo que me completaba o lo que me daba plenitud. Y creo que es una época que está lleno de eso, ¿no? Que uno compra felicidad, compra esta idea, está lleno de espejitos de colores. Creo que la facultad del discernimiento por ahí nos puede ayudar en esto. Y genial lo que estás diciendo, Yanina, porque me da pie también a recordarles lo que era lo que se había pedido por Facebook la semana pasada, que es en realidad la conciencia de nuestros deseos. Pero en realidad, ¿por qué es tan importante ser consciente de nuestros deseos? Y es por todas estas vías a las que se puede ir el deseo, ¿no? Mientras nosotros seamos conscientes de nuestros deseos, va a ser mucho más fácil encaminarnos hacia lo que en realidad conscientemente queremos. Porque si los deseos están llenos de sentimientos, cada día trae su propio afán, cada día viene con su propio sentimiento, con su propio deseo. El tener conciencia de ellos y, por decirlo de alguna manera, cazarlos, como uno caza la idea, en el sentido, este deseo está dándome vueltas en la cabeza, o este día está dándome... ¿Por qué? No solamente a dónde me lleva, sino de dónde viene. Eso es tener conciencia. La conciencia no es solamente identificar que tengo ese deseo. La conciencia del deseo engloba todo, el antes y el después, de dónde viene a dónde me lleva. Sí, además no es una regla mnemotécnica, pero cuando a veces se habla de la lucha con el deseo, en realidad uno tiene que tener cuidado porque muchas veces cuando se enfrenta a una cosa, sabe que a lo mejor una cosa no la puede conseguir o no le va a hacer bien y lucha contra eso, pero lo sigue teniendo. Muchas veces a lo mejor la solución es satisfacerlo y liberarse. Y no tenerlo permanentemente y reprimirse. O sea, no es una regla mnemotécnica, pero el tema del deseo muchas veces hace mucho más mal adentro de uno que satisfecho. Yo eso estaba pensando, a veces es un tema de inteligencia y energía. Cuando las cosas no son muy significativas, a veces es más fácil cumplir el deseo y dejarlo pasar y liberarse de ese tema y otra cosa. Porque, digamos, a la medida que uno sepa que eso no cambia mi vida, ni me hace más feliz, ni me cambia mucho, bueno, qué sé yo,
Cómprate la campera que te guste y ya está. Es la solución más práctica e inmediata. Ahora, hay cuestiones esenciales al ser humano en las que no podemos manejarnos de esa manera. Digamos, desoír la voz de la vocación, cuando la vocación es de unión con lo divino, y esa vocación la tenemos todos los seres humanos, es otra cosa. No es como pasar por la vidriera y decir, bueno, lo dejo para mañana, y mañana lo dejo para mañana, y mañana lo dejo para mañana, y un día me olvidé y ya está el deseo afuera. Esto es algo que golpea nuestra puerta todos los días de nuestra vida y que nos pide y nos exige, digamos, una respuesta. Lo otro pasa, como pasamos nosotros, pero no es lo mismo pasar habiendo acumulado y habiendo juntado identificaciones que transitar por la vida sin ataduras. Debe ser una de las formas más bellas de vivir, poder transitar por la vida con la libertad de saber que uno no tiene pesos a cuestas. Nos vamos a la musiquita. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Qué linda canción esta, Joan Manuel Serrat, Hoy puede ser un gran día. En realidad, si uno está hablando de los deseos y hacerlos conscientes. Y otra forma también es, desde la conciencia, generar un deseo. A lo mejor yo me despierto hoy llena de las cargas de la rutina, de lo que hay que hacer, y me dejo arrastrar por ese sentimiento. Y qué bueno sería, desde mi conciencia, plantearme como deseo el que este sea un gran día, de el poder sacarme de encima los supuestos de cómo tiene que ser o de lo que me obliga, y animarme a liberarme. Liberarme de estas ideas que a lo mejor arrastro, de lo que es mediocre. En ese sentido, yo es lo que planteaba al principio del programa, que el deseo es una energía que mueve. Y así como es necesario ver de dónde vienen los deseos que tengo y a dónde me llevan, también sería interesante pensar cómo generar deseos que me lleven hacia donde yo quiero ir, y deseos que no me lleven hacia donde no quiero ir. Es como que no solamente quedarse en el conócete a ti mismo, sino también fórmate a ti mismo. Ahora, la canción dice muy interesante en un párrafo: hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. Ese ejemplar único que uno no debería dejar escapar es un día en el cual, me parece a mí, puede amigarse con los deseos, comprenderlos, saber si son buenos para uno, saber si son buenos para los demás, si son ecológicos, como dice la gente de programación neurolingüística. ¿Cómo es y eso saber, de si y son saber, ecológicos? claro, son ecológicos, los llaman ellos, según mi entender, cuando no solamente es bueno para mí, sino bueno para mi entorno. Entonces yo puedo tener determinado tipo de deseos que no son buenos para los demás, para los otros seres, para las especies, para el mundo, para la historia, qué sé yo. Depende de la conciencia de cada uno hasta dónde es la expansión de lo que uno sabe que es capaz de generar con las cosas que realiza. Entonces, el gran día puede pasar no solamente por dar rienda suelta a determinadas expectativas que uno tiene, sino, me parece a mí, a saber reconocerlas, al saber entenderlas. Al llegar a eso que yo no encuentro la manera todavía de decirlo, que es la misma energía que nos lleva a desear lo mundano como desear la espiritualidad. En el fondo está el deseo que nos está atrapando. Y yo no digo, como decíamos hace un rato, no sé si plantearlo, es lindo plantearlo como bueno o malo. Si sirve o no sirve, si es ecológico, como yo decía recién. Entonces plantearlos desde ese punto, el deseo como motor para generar el bienestar general, me parece bien. Aunque
vuelvo a insistir, si es un deseo, siempre va a tener una trampa escondida. Siempre va a haber algo que no nos va a permitir llegar a lo esencial. Así sea la idea más noble que esté manejando. Si está inundada, si está motorizada por lo que es el deseo, siempre va a tener algo de personal. Nadie bueno, se atreve acá hay un oyente que se atreve a escribirnos, nos dice Gabriela, dice, quizás la clave está en seguir nuestro más alto anhelo y todo lo demás se disuelve y no hay deseo que perturbe. ¿Qué tal? Está bastante bien. Muy bien. Yo estaba viendo también el tema de los deseos, por ejemplo, cuando uno llega a ser consciente de ellos, empieza a ver de dónde vienen. Lo habitual, la fuerza de lo habitual, la fuerza del deseo de repetir lo ya conocido. Esa fuerza que nos acompaña y, por ejemplo, cuando uno viaja a un lugar donde no se practican las mismas costumbres, uy, pero cómo me gustaría desayunar un mate, pero no hay mate. Pero eso también lo podemos traspolar a un montón de cosas. Cómo me gustaría que la otra persona que ahora está conmigo en mi ecosistema, como estaba hablando Ricardo, se comporte de la manera que yo estoy acostumbrado que se comporten las personas, ¿no? Deseo eso. Entonces, ¿cómo derribar cuando los oyentes empiezan a hacer este ejercicio más profundo de conocer y ser conscientes de sus deseos? ¿Cómo derribar esta muralla llamada lo habitual, lo normal? Y lo que decía este oyente que está leyendo Yanina es muy bueno y hay que mantenerlo como un letrero. Yo creo que siempre ver lo más elevado y seguir. Y ver cuánto el deseo que estoy pensando me acompaña hacia ese lugar o me aleja de él. Ahora, en CAF hablamos de ecología interior también, ¿no? O sea que es bueno. Me quedé hoy estoy en la onda verde. Debe ser por el mate. Hablamos de ecología interior, que tiene que ver, es reflejo de la ecología exterior, de la que yo hablaba recién. También, en CAF, alguien alguna vez me ha enseñado un ejercicio muy interesante que tiene que ver con aquello de pensar que he cumplido el deseo que a mí me tenía atrapado. Volvemos, los fabricantes de campera nos van a matar, pero volvamos al tema de la campera. Está bien, me compré la campera que soñaba. Hago una proyección psíquica, mental, por decirlo de alguna forma. Ya tengo la campera que quería. ¿Y ahora? Soy mejor, soy peor, soy más lindo, pertenezco a un grupo determinado, soy feliz. ¿Cuánto me dura esa felicidad? Porque las cosas del mundo, por más interesantes que nos parezcan, tienen fecha de vencimiento. Aquello que podemos quizás, muy entre comillas, decirlo, adquirir interiormente, en líneas generales no tiene fecha de vencimiento. Ahora, Ricardo, un cortito para anuncito chiquitito antes del programa. Solemos ir a tomar un café o a comer alguna cosita y siempre en el café nos dan sobrecitos con frases. Y hoy justamente cuál encontré, primer sobrecito, dice, debemos soltar lo viejo, a lo mejor estos deseos de los que hablábamos, para poder amorrarnos a lo nuevo. El desafío es cómo osamos hacer esto. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Este programa quedó creo que muy chico. Estábamos con deseo de un poco más. Pero ahora Yanina tiene una información muy importante para nuestros oyentes. Así es, va a haber el próximo sábado a las 18 horas en la ciudad de La Plata una conferencia, El valor de la mística, una mirada profunda a nuestra cotidianidad, que va a estar coordinada por José Fada, que está aquí presente con nosotros. Así que los invitamos a todos a acercarse. Esto va a ser en la calle 9, número 1081, entre 54 y 55, repetimos, en la ciudad de La Plata. Para consultas e informes los invitamos a escribirnos a CAF, La Plata extensión @gmail.com. CAF La Plata extensión @gmail.com. Recordamos que CAF es CAFH
Y ya llegando al final, invitamos que con total libertad también se puedan ir. Sí, le queríamos mandar también un último mensaje a Gloria, que nos escribe, nos mandó una letra muy linda de Los Redonditos Ricota, así que muchas gracias, Gloria, te mandamos un abrazo desde aquí. Bien, nos estamos yendo. Les deseamos a todos que tengan una muy linda y libre semana. Los dejamos con esta frase para reflexionar. Las posesiones materiales dan solo un placer pasajero y una esclavitud permanente. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, dentro de una semana menos una hora, y vamos a charlar nuevamente sobre la libertad, que es un tema que nos apasiona, nos gusta, y es la búsqueda esencial de nuestra vida. De nuestra vida, sí. de la vida de todas las personas. Así es, recordamos, si la próxima vez no tienes una radio en la que nos puedes escuchar, también nos puedes escuchar vía internet en www.cadenaeco.com.ar AM1220. No se vayan de Cadena Eco, sigue Mundo Árabe. Un abrazo grande para todos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.